Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Le agradezco a Dios por la oportunidad que me da, hermanos, de compartir este mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes. El mensaje de la palabra de Dios, hermanos, en esta ocasión, vamos a leerlo en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a los ídolos, a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. En esta carta, hermanos, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que sigan adelante, porque el Señor Jesucristo podía llegar en cualquier momento. Y les anima, hermanos, a no dejar ese camino cristiano, cualquiera que fuese la circunstancia. Hemos visto algunos versículos, hermanos, donde los lugareños de Tesalónica, hermanos, que fueron convertidos a Cristo Jesús, estaban padeciendo. Estaban padeciendo, hermanos, tribulaciones. Estaban siendo, hermanos, acosados por el judaísmo, por los romanos y por aquellas sectas religiosas en esa época. Por ello, hermanos, en el verso 4, en el versículo 4, el apóstol Pablo está diciendo: porque conocemos, hermanos amados, de Dios nuestra elección. ¿Qué es elección, hermanos? Vamos a ver, hermanos, de la palabra hebrea que se translitera ekloge, que significa, hermanos, vocación divina. Vemos, hermanos, que aquí el apóstol Pablo en el verso 4 está resumiendo lo que el cristiano en sí debería, hermanos, de tener en su corazón. La iglesia de Tesalónica, hermanos, vuelvo a repetirlo, estaba pasando por problemas muy fuertes, y era la circunstancia que estaban viviendo ellos. Es por ello, hermanos, que nosotros vamos a ver, hermanos, el tema titulado La vocación del cristiano. Y esto se ve, hermanos, en el siguiente versículo de primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 3 al 10, que ya leí. Pero el verso 4, hermanos, hace énfasis a la palabra elección, que es la vocación del cristiano. Porque Cristo, hermanos, al rescatarlo a través de esas aguas del bautismo, hermanos, le ha dado esa vocación. ¿Qué inspiración te mueve, hermanos, dentro de la iglesia para seguir en nuestro cristianismo o para seguir los pasos de Cristo?
¿Qué te inspira? Del verso 4 al verso 10, hermanos, vamos a ver ciertas palabras claves que son características, hermanos, de ese cristiano con vocación. La palabra, hermanos, que habla allí, hermanos amados, dice el apóstol Pablo que la palabra hermanos amados solamente se aplicaba a aquellos grandes hombres de Dios. Esos grandes hombres de Dios, hermanos, llámese Moisés, llámese Isaías, llámese Eleazar, llámese Eliseo, y todos aquellos grandes profetas de Dios, hermanos, eran llamados amados hermanos. Y el apóstol Pablo, hermanos, sin duda, como una persona estudiosa de la palabra de Dios, del Pentateuco y en lo secular, hermanos, él está citando, hermanos, el Antiguo Testamento a los de Tesalónica y les está llamando amados hermanos. Era un privilegio, hermanos, para aquel cristiano ser llamado amado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en el verso 5 dice que tenían el poder. Y ese poder, hermanos, no provenía de libros. Ese poder no provenía, hermanos, de las universidades, sino que ese poder, hermanos, venía del Espíritu Santo. Es por ello, hermanos, que el apóstol Pablo les dice allí en el verso 6 que fueran imitadores, y que fueran imitadores de Cristo con un gozo, hermanos, con un gozo cualquiera que fuera la circunstancia. Por ello el apóstol Pablo en el verso 7 le dice que tienen que ser ejemplo a ellos. Tienen que ser ejemplo, así como él fue ejemplo de Jesucristo. Así también ellos tenían que llevar ese ejemplo. Y es por ello que en el verso 8, como vemos ahí, hermanos, ellos mismos estaban divulgando el Evangelio. Y el Evangelio, a pesar de cualquier circunstancia que estuviera pasando, hermanos, el Evangelio se iba extendiendo por Acaya y por todos aquellos lugares. Dice el verso 9 que muchos eran los convertidos. Y resume en el verso 10 el apóstol Pablo, hermanos, esa esperanza que tenemos todos aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que profesamos esta fe en Cristo Jesús, hermanos. Aquella vocación que como hijos de Dios debemos de tener, hermanos, en nuestros corazones. Tenemos que proyectar, hermanos, cualquiera que fuera o cualquiera que sea la circunstancia. Es por ello, hermanos, que en primer lugar vemos la labor inspirada de la fe. Sí, hermanos y amigos. La vocación del cristiano, en primer lugar, la vemos en el verso 4, hermanos, que nos dice, y es voz así, acordándonos sin cesar delante de Dios y de vuestro Padre. Dice, de nuestra obra en la fe. Allí, hermanos, hace resaltar el apóstol Pablo la fe. Y esa es, hermanos, la primera vocación que debe de poseer el Hijo de Dios. Debe de venir, hermanos, con una fe, no puedo decir intachable, pero sí, hermanos, debe de venir con una fe, hermanos, puesta en los ojos de Dios. El cristiano, hermanos, se conduce por fe. Esa fe, hermanos, está aquí en la palabra de Dios. Esa fe, hermanos, no es casual. Esa fe, hermanos, no está escondida. Esa fe, hermanos, está aquí en el mensaje de Dios. Pero hay que escudriñar las Escrituras, así como lo hicieron estos hombres de Tesalónica, que eran convertidos. ¿Por qué, hermanos? Porque su fe la depositaron en la palabra de Dios y vinieron a poseer, hermanos, esa vocación como cristianos. Vemos, hermanos, que no es una experiencia emocional, no es una experiencia emocional, sino que, hermanos, el hombre en cierta manera fue hecho imagen y semejanza de Dios, sí. También fuimos hechos, hermanos, con emociones, pero a veces esas emociones, hermanos, son extrovertidas. A veces, hermanos, andamos iracundos, andamos airados,
hermanos, o a veces andamos tristes, cojeando, hermanos, como aquel hombre que anda por las calles, que aquellos problemas mermaron y por ello está en las calles, está en el alcohol, en las drogas y en otras muchas cosas. El cristiano es abrumado. Nuestras emociones, hermanos, son conmovidas. Nuestras entrañas, hermanos, también a veces son distorsionadas. Pero, hermanos, vemos ahí que no es una experiencia emocional, hermanos, tener esa vocación en la fe, sino es la manera de caminar en Cristo Jesús. ¿Sí? Es la manera de caminar en Cristo Jesús. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver ahí, hermanos, en segundo lugar, que la acción impulsada por el amor, dice el versículo 4. Vamos a sacar la segunda frase, hermanos, del verso 4 y dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del amor. Note allí, hermanos, el amor. Es la segunda vocación que debe de poseer el Hijo de Dios cuando viene a los pies de Él. Pero nunca, hermanos, tiene que dejar esta vocación, el amor. ¿Por qué, hermanos? Ya he hablado en otras ocasiones de los 4 tipos de amor. Por ejemplo, está el amor eros, que es el amor carnal. Está el amor filos, de amistad, de amigos, de compañerismo. Pero está el amor también estorge, el amor familiar. Pero está el amor, puedo decirlo así, hermanos, el mayor amor es el amor ágape. Bueno, aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de ese amor ágape, de ese amor, hermanos, que todo hijo de Dios tiene que compartir con su prójimo, que todo hijo de Dios, hermanos, tiene que compartir con aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. Esa es vuestra vocación. Vemos, hermanos, ahí que la segunda vocación es el amor. Vamos a ver, hermanos, que el amor de Cristo transforma los corazones. Y aquí, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo y le entregamos nuestro corazón, hermanos, Cristo está allí con sus brazos abiertos, esperando, hermanos, a que llevemos nuestro corazón contrito. ¿Para qué? Para que Él nos llene y nos seleccione ese corazón, hermanos, y le ponga ese amor ágape que en ocasiones, hermanos, nos hace falta. Y digo nos hace falta, hermanos, porque a veces tenemos un poco de amor así por nuestro prójimo, por nuestros hermanos y por aquellos que están padeciendo persecución por cualquier causa. Vemos ahí, hermanos, que el amor de Cristo transforma esos corazones. Vamos a ver, hermanos, más adelante, aquí, hermanos, en estas diapositivas que estamos mirando. Vemos, hermanos, ahí un tercer lugar. La constancia, hermanos, basada en la esperanza. Notemos allí, hermanos, otra vez en el verso 4. El versículo 4, hermanos, nos dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Que es el tercer punto, hermanos, la constancia basada en la esperanza. La tercera vocación, hermanos, es la esperanza, que todo hijo de Dios debe de poseer. Si la esperanza muere, hermanos, morirán todos nuestros objetivos. Si nuestra esperanza, hermanos, terminarán todos nuestros sueños, todas nuestras ilusiones de ir a la eternidad con Cristo Jesús. Dice el verso 10:
y esperar de los cielos a su Hijo, del cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esas tres vocaciones, hermanos, que es elección. Y tú has sido elegido por Dios. Tú has sido predestinado por Cristo Jesús para venir al reino de su amado Hijo. No dejes, hermanos, que la esperanza termine en ti. Estamos viviendo en unos momentos difíciles hoy en nuestros días. No sabemos cuándo hemos de regresar a nuestro trabajo. No sabemos cuándo nuestros hijos van a regresar a la escuela. No sabemos cuándo vamos a caminar otra vez con esa libertad que caminábamos días pasados. No lo sabemos. Quizás el modo de operar, el modo de vivir del ser humano va a cambiar. Y va a cambiar, hermanos, la tecnología. Nos va a hacer cambiar. Nuestros hijos van a estudiar en la escuela por más tiempo, en la casa por más tiempo. Quizás el trabajo, hermanos, lo hagamos dentro de la casa, dentro del hogar. Quizás el evangelio se expanda, hermanos, ya no casa por casa o a través de masas, sino ahora lo vamos a hacer a través, hermanos, del hogar. Pero no dejes que la esperanza muera. No dejemos, hermanos, que los problemas o las circunstancias que estamos viviendo terminen con esta vocación que Cristo nos ha dado, que es la fe, que es el amor y es la esperanza. Y aquí, hermanos, dice que esperamos de los cielos a Cristo Jesús, ese Cristo resucitado de entre los muertos. Ese Jesús dice que nos librará de todo lo que venga o de lo que está por venir. Te animo, hermano y amigo, a que sigas adelante, a que no dejes que estas tres vocaciones se vayan de tu corazón. Dios te bendiga. Y me despido, hermanos, con esta palabra hebrea que más o menos se pronuncia de esta manera: halal leel. Alabado sea Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima.